Y por la misericordia de Dios me alcanzó. Fui libertado en el año 2008, un 22 de agosto. Gloria al nombre del Señor. Cuando estaba a punto de hacer un sacrificio humano, el diablo me pidió a una de mis sobrinas, hijas de mi hermana. Aleluya. Pero Dios me libertó en aquel momento y no me lo permitió hacerlo. Hermano amado, a la edad de 5 años, me salí de mi casa huyendo. A la edad de 5 años empecé a ser influenciado por voces demoníacas. Escuchaba que me hablaban al oído demonios. Yo era un niño. Luego, gloria al nombre del Señor, empecé a ser influenciado para quitarle la vida a mi padre, siendo un niño de 5 años. Y yo estaba por asesinar a mi padre, pero Dios no lo permitió. Y desde aquel momento yo salí, hermano amado, gloria al Señor, a vivir en la calle a la edad de 5 años. Me volví en un niño ahí abandonado en la calle, pidiendo limosna, pidiendo comida. Y en aquel momento me empezó, aleluya, a gustar a dormir en los cementerios. Yo no sabía lo que el diablo tenía preparado para mí. Soy natural de la ciudad de Chiclayo. Ahí hay un lugar llamado la Plaza de Armas. Ahí a la edad de 5 años me iba a dormir ahí en la Plaza de Armas. Ahí dormía. Y conocí a mucha gente que le llamaban los lustrabotas en aquel día. Ellos me empezaron ahí, hermano, a cobijar. Y desde aquel momento, hermano, llevé una vida muy triste desde niño. Los días más terribles, le llamo yo, más tristes de mi vida, eran los días cuando llegaba la fiesta navideña, cuando llegaba fin de año, año nuevo. Yo andaba en las calles mendigando, estirando las manos, siendo un niño, pidiendo un pan. Muchas veces la gente me lo daba, otras veces me escupía, otras veces me golpeaban, amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. Y los días más tristes de mi vida era cuando llegaban los días navideños y los días de Año Nuevo. Porque en aquel tiempo yo anhelaba recibir un juguete, recibir un regalo de papá o de mi madre. Vengo de una familia muy pobre, amado hermano. Yo sé lo que es la pobreza. Yo he vivido la pobreza, hermano, y aún seguimos siendo humildes por la gracia y misericordia de Dios. Yo recuerdo, me sentaba allá en Chiclayo, en la avenida Balta, a mendigar, en la avenida Juan Cugliman de Chiclayo. No sé si hay algún chiclayano aquí presente o conoce Chiclayo. En la avenida Juan Cugliman había en aquel tiempo un lugar, una tienda grande llamada La Casa Predilecta. Ahí me sentaba a mendigar en los días de Navidad, de Año Nuevo. Hermanos, toda la gente se encerraba en su casa. Toda la gente encerrada en su casa, gloria al Señor. Y todos celebrando aquella fiesta. Y cuando llegaba a las 12 de la noche, escuchaba los cohetes que sonaban. Y lo que más triste me hacía sentir era cuando los niños, las niñas alegres ahí salían de su casa corriendo y empezaban a gritar y decían, miren, entre ellos se decían, mi papá me regaló un robot, mi papá me regaló un muñeco, pero yo nunca tuve, hermano amigo, yo nunca tuve esa oportunidad. Yo nunca supe lo que era una niñez como debe de ser. Yo nunca supe lo que era amor de padre. En aquel momento, hermano amado, empecé a odiar a Dios desde muy niño. Desde muy niño empecé a odiar a Dios. Porque yo decía, si Dios existe, ¿por qué permite que yo siendo niño pase esto? Mi corazón se empezó a endurecer desde niño. Empecé a odiarlo a Dios. Y yo decía, yo maldecía a Dios. Santo. A la edad de 5 años, hasta los 7 años empecé a vagar
Dormía en los cementerios, me gustaba dormir en los nichos. Yo abría un nicho que estaba mal tapado, lo abría ahí, hermano, y me echaba encima de las calaveras, encima del polvo de las calaveras, ahí me echaba, me sentía calientito. Me iba trayendo esas cosas, no tenía miedo. Ahí me gustaba estar, ahí era cuando yo iba a dormir. Muchas veces dormía en la calle, tirado por un lado, en cualquier lugar. Me iba a los basureros a comer la comida que buscaba ahí, podrida, me la comía ahí, amado hermano. Gloria al nombre del Señor. Pero recuerdo que cuando ya estaba a punto de cumplir 8 años, allá en Chiclayo hay un lugar llamado Pimentel. Allá hay un muelle muy grande. Yo decidí quitarme la vida siendo niño. Llegué hasta el muelle, ahí estaba el mar, y me paré al filo. Y me puse 2 piedras pesadas en los bolsillos. Y yo decía ahí parado, mirando al mar, decía, yo no valgo para nada. A mí nadie me ama. Mejor quiero la muerte, decía yo. Y llegó el momento que me lancé siendo un niño antes de cumplir 8 años. Me lancé ahí al mar y yo luchaba para hundirme. Empecé a beber agua, quería morir ahogado. Pero había una corriente fuerte que me botaba hacia afuera, hermano. Y yo no podía quitarme la vida. Regresé al mercado modelo de Chiclayo, ahí en los puestos donde viví, donde, gloria al Señor, vendían venenos para ratas, unos sobres llamados el racumín, eso. Por ahí le cogí calladito al señor que vendía y me conseguí una bebida, una gaseosa, y ahí la mezclé y me la bebí, el veneno. Y desperté en el hospital regional Las Mercedes de Chiclayo. Ahí, cuando yo despierto, los doctores me preguntaban, ¿dónde vives? ¿Quiénes son tus padres? Yo no quería dar mi dirección ni nada. Yo vivía en el distrito de La Victoria, en Chiclayo, en un lugar llamado El Bosque. Y en ese momento yo escuchaba que los doctores decían, como este niño no tiene familia, tenemos que internarlo. Había en aquel tiempo un centro llamado el INAVI. Y ahí me querían internar, y cuando yo escuchaba que me iban a internar, hermano, agarraba y me escapaba del hospital. Y una noche, ya habiendo cumplido ya, hermano, meses para cumplir 8 años, caminando por la avenida Balti Garcilaso de la Vega, era como las 3 de la madrugada. Y ahí sentado en una vereda, solito, llorando, porque, hermano, había momentos que yo anhelaba tener a mi familia a mi lado. Había momentos que yo quería recibir un abrazo de mis padres. Pero no, hermano, ahí en ese momento eran como las 3 de la mañana. Y yo sentado ahí, hermano amado. Y solamente en mi odio, en mi rencor, en mi amargura, en mi resentimiento ante Dios, porque odiaba a Dios, yo decía, como quisiera que el diablo se me aparezca en esta hora, siendo un niño de 7 años aún, todavía no cumplía 8 años. Decía, sentado a las 3 de la madrugada en la avenida Balti Garcilaso de la Vega, donde ahora es el lugar Las Musas, ahí decía, como quisiera que el diablo se me aparezca. Yo le doy mi alma, mi cuerpo, mi mente, mi corazón, todo lo que Él quiera, con tal que me permita vengarme de Dios y de mi Padre. Mire mi ignorancia de niño. Quería vengarme de Dios y de mi Padre porque odiaba a mi Padre. Y cuando yo digo esa palabra, eran las 3 de la mañana y de la nada se aparece un hombre vestido de negro ahí, en un auto negro, y él habla conmigo y me dice, hemos escuchado lo que estás hablando, sabemos que no tienes dónde vivir, pero más yo he sido enviado, aleluya, para ayudarte. En aquel momento yo no sabía quién era ese hombre, y a través de ese hombre, amado hermano, empecé, gloria al Señor, a ser llevado
Allá hay un lugar, gloria al Señor, de Salas, por Tucumán, Chiclayo, la carretera hacia Piura. Ahí fue llevado en el monte, ahí me llevaron, amados hermanos, y me hicieron llegar a una casa ahí como era como un castillo, prendida de vela en la ventana. Y aquel hombre que me llevó me decía: anda, que te están esperando. Yo pensaba que era su esposa, sus hijos, pero cuando yo entro, amado hermano, la puerta de aquel lugar se abre y sale un viento de esa casa y traspasa mi ser. Cuando yo entro a la casa, estaba puras velas encendidas y de repente la puerta se cierra solita y ¡pua! Suena cerrada. Y de repente empiezo a ver, hermano, y a oír a una mujer que gritaba desesperadamente. Y aquella mujer la tenían de las manos, de los pies, y como que le estaban arrancando algo del vientre. Y yo, siendo un niño, empecé a tener miedo y quería salir corriendo, pero la puerta no se podía abrir. Y yo decía: sáqueme de aquí, porque tenía miedo. Y en aquel momento veo que viene caminando un hombre. Estaba oscuro, encapuchado, yo no sabía quién era. Y de repente este hombre se acerca y se quita la capucha. Y era el hombre que me había llevado ahí a ese lugar. Y me dice: no tengas miedo, no tengas miedo. Nadie te va a hacer daño, porque tú has sido escogido por el príncipe soberano. Me decía: que el Señor reprenda al diablo esta noche. Que el Señor reprenda al diablo esta noche, iglesia. Hay poder en la sangre de Cristo. Y recuerdo que en ese momento Él me dijo: no, nadie te va a hacer daño. Tú has sido escogido por tal ser. En aquel momento Él me empieza a llevar, hermano, adentro. Y de repente empecé a ver a mucha gente encapuchada de negro. Y Él me decía: no tengas miedo, nadie te va a hacer daño. Voy a llamarlos para presentártelos, hermano. Yo estaba a punto de cumplir 8 años. Y cuando Él los llamó, empezaron en fila a acercárseme. Y empezaron a saludarme. Pero cuando de repente el primero era un hombre y se levanta la capucha y me saluda y me dice: yo soy el sacerdote mayor. Y se va. Luego viene otro hombre y me dice: yo soy el sacerdote menor. Y se va. La tercera persona se quita la capucha, era una mujer, y me dice: yo soy la bruja mayor. Cuando ella me dice bruja, yo empecé a temblar mi cuerpo y quise salir corriendo nuevamente. Pero aquel hombre no me dejaba salir. Me decía: nadie te va a hacer daño, tú has sido escogido por el príncipe soberano. En aquel momento, iglesia del Señor, uno por uno fue presentándoseme. Y desde aquel momento empezó mi vida, hermano. No me dejaron salir de ahí. Empecé a ser instruido, hermano, en todo el conocimiento de las ciencias ocultas. Tuve que pasar 7 etapas para poder llegar a ser un sacerdote satánico. Y durante esas etapas fueron mi vida muy terrible. La vida más oscura, más tenebrosa que pude vivir durante esas 7 etapas. Las 7 etapas representan las 7 magias. Aleluya. Y yo recuerdo que durante las etapas que iba pasando me enseñaban a hacer cosas terribles, como a dominar la mente de la persona, a controlar el pensamiento, a hipnotizar. Empecé a aprender cómo hipnotizar a los animales, y así fui avanzando en las etapas. Según pasaba, iba aprendiendo cosas, hermano amado. Aprendí a leer las cartas, aprendí a leer el café, la teromancia, cartomancia. Empecé, hermano, a aprender tantas cosas. En la 4ª etapa fue donde me enseñaron, hermanos amados, gloria al Señor, a cómo empezar a destruir a un cristiano. Bendito sea el nombre del Señor. En la 7ª etapa, hermano,
Fue la etapa más dura de mi vida, más terrible. Ahí fue donde me llevaban a los cementerios. Ahí me enterraban y me ponían algo para respirar. Ellos me metían en los nichos para ver si yo tenía miedo, pero yo dormía ahí, yo no tenía miedo. Ya en mi corazón no había miedo, mi corazón se había entenebrecido, amado hermano. Cuando llego a las 7 etapas, aquellos hombres vestidos de capucha, que eran los sacerdotes satánicos, hablan conmigo y me dicen: ahora sí estás preparado para conocer al príncipe soberano. Mi corazón anhelaba conocer a ese ser, pero yo no sabía quién era. Y en aquel momento, hermano, tuve que pasar un bautizo. Escúcheme bien. Fui bautizado. Yo estaba allí, estaba en Salas, en esa casa, en esa mansión diabólica. Y en aquel momento empezaron a hacer un círculo, había un pentagrama ahí en medio. No sé cuántos de ustedes conocen el pentagrama, la estrella de 5 puntas, que es un símbolo muy potente en la brujería, en la hechicería, y a veces es una tristeza cuántos cristianos lo portan y no conocen. Por eso que no se afirman, hermano. La simbología satánica tiene mucha influencia en el mundo satánico. Pero había un pentagrama de 5 puntas. Ellos rodearon el círculo del pentagrama. El círculo del pentagrama representa la tierra. La estrella ahí, hermano, representa que el diablo es el que tiene poder sobre la tierra. Que el Señor reprenda al diablo, amado hermano, porque el poder sobre la tierra la tiene Jesucristo solamente, el Hijo de Dios, a su nombre. En ese momento, hermano, ahí hicieron el círculo y me hicieron parar en medio. Y ellos me dijeron: ahora ya estás preparado para que conozcas al príncipe soberano, me decían. Y de repente me pararon en medio y me decían: levanta las manos y maldice a Dios, hermano. Y yo maldecía a Dios con toda mi fuerza, porque odiaba a Dios, porque le echaba la culpa de lo que yo pasaba siendo niño. ¿Cuántas veces usted le echa la culpa a Dios de lo que pasa, de los problemas? Pero todo lo malo que nos pasa es consecuencia del pecado, es consecuencia de la desobediencia, iglesia del Señor. Y en ese momento maldecía a Dios, decía tantas cosas horribles que no puedo mencionarlas acá. Y en ese momento, mientras que yo maldecía a Dios, me decía: ahora sí, cierra los ojos, no lo vayas a abrir, porque si tú los abres vas a caer muerto, hermano. Yo ahí con los ojos cerrados. Y cuando de repente, hermanos, ellos empezaron a hacer unas oraciones con unas lenguas extrañas. Y de repente me volvieron a decir: ahora abre los ojos. Cuando yo abro los ojos, ya no estaba en aquel lugar. Aparecí en una laguna con ellos, en un cerro. Yo no sabía cuál era ese lugar hasta el momento. Luego me enteré, hermano, que eran las lagunas de Huancabamba. No sé cuántos de ustedes han escuchado ese lugar. Y en ese lugar, hermano, de un lugar fuimos traspasados a otro lugar. Mire, imagínense, yo me quedé sorprendido. Y yo decía: ¿y cómo hicieron esto? Yo quiero aprenderlo. Ellos me decían: tranquilo, ten paciencia, que los apurados no andan lejos, me decían. Y en ese momento me hicieron parar ahí y pusieron ahí una tina con agua y me trajeron a un gato negro amarrado de las manos y de los pies y me dieron una daga y me decían: ahora tienes que sacrificar al animal, arrancarle el corazón y comértelo. Hermano, en ese momento le arranqué el corazón a aquel animal y me lo comí. Y de repente me decían: tienes que rociarte la sangre de aquel animal. Ahí me bañé con la sangre. En ese momento me dicen: acércate a la orilla de la gran laguna. Cuando yo me acerco, empieza a salir un demonio de las aguas con un idioma africano. Me empezó a hablar en un idioma africano, pero yo le entendía a él. Yo no sabía cómo sucedía esto, yo le entendía. Y él me decía: ahora recibe parte del poder. Y se sumergía. Luego me hicieron pasar al otro lado
y nuevamente me hicieron rozar la sangre del gato. Y en ese momento me dijeron, acércate a la orilla. Y me acerco a la orilla y empieza a salir un demonio con apariencia de mujer. Escuche bien, que la mitad del cuerpo hacia abajo era forma de pez. Hermanos, esos demonios son reales. Yo lo pude ver en aquel lugar. Esos demonios llamados sirenas que la gente les habla, son demonios. Son demonios, amados hermanos, que hay en las aguas. Por eso que a veces la gente muere ahogada. Muere, hermanos, los barcos muchas veces se voltean. Es por obra de esos demonios. Y en ese momento me bautizó aquel demonio. Y ese demonio me dijo, yo soy María Leonza. Ahora recibe parte de mi poder. Y se sumergió. En aquel momento salí. Me llevaron nuevamente, ahí hicieron un círculo, hicieron lo mismo que le conté y volvimos a aparecer allá en la casa satánica, allá en Salas. El hombre del cual yo le hablo, el cual le conté en el comienzo que me había llevado, era tal hombre que se llamaba José Santos Vera. No sé cuántos de ustedes escucharon ese hombre. Ese hombre era un conocido, un sacerdote muy conocido allá en Salas. Mucha gente le iba a ver para que le haga trabajo. Él fue el que me llevó, él me reclutó para allá. Desde aquel momento, hermano, aparecimos nuevamente ahí en la casa. Así nos transportamos, hermano. Y nuevamente en el círculo ahí empezaron ahí, hermano, aleluya, a hablar lenguas. Y me tenían con las manos levantadas ahí, que cierre los ojos. Y de repente yo escucho que suena como un rayo y cae delante de mí. Yo abro los ojos ahí, hermano. Y era un gato de color negro que se aparecía al que yo había sacrificado allá en la laguna. Pero esta vez este gato tenía los ojos rojos. Y hermano, y quedó mirándome fijamente. Cuando yo quería sacar la mirada de aquel animal no podía. Era como que el animal me había hipnotizado. Pero este animal fue tomando la apariencia de un lobo. Un lobo grande, ojos rojos, pero yo no podía quitar la mirada de ese animal. Y ese lobo, hermano, se fue transformando en un hombre. Este hombre tenía un rostro muy hermoso, sonrisa de oro, ojos azules. Y me quedé hipnotizado. Yo quería sacar la mirada de él, pero no podía. En ese momento, amado hermano, él empieza a hablar conmigo y me dice, ¿cuánto tiempo te he estado cuidando? ¿Cuánto tiempo te he estado guardando? Ahora te tengo en cuerpo presente. Yo soy el príncipe y soberano, me decía. Yo soy Satanás, que el Señor lo reprenda. En ese momento, hermano, aleluya, entendí quién era ese ser que estaba frente a mí. Y me decía, yo te voy a dar mi poder. Te voy a dar mi poder y tú vas a ser un sacerdote mío. Y desde ahora ya no te llamarás Javier, te llamarás 7 rayos. Allí es donde él me puso ese nombre. Aquí en este lado de la frente tengo una marca, como cuando marcan a los caballos aquí, y quedó secuela para testimonio. En ese momento, hermano, él me decía, te voy a dar mi poder, porque tú serás uno de mis 12 apóstoles. Y me decía, y te irás por el mundo entero a matarme a esos perros, me decía, por los cristianos. Y tendrás que destruirlos, a todos aquellos que me hacen la guerra. Pero tienes que darme 3 gotas de sangre de tu brazo, de tu vena, hermano. En ese momento, hermano, él agarra y hace aparecer una daga puntiaguda y me la da. Y había algo que me controlaba, que me hacía extender mi mano y agarrarle, y me dice, tienes que darme 3 gotas de tu sangre de la vena de tu brazo izquierdo. Hermano, yo me corté la vena. Hasta el día de hoy tengo la cicatriz acá. Me corté la vena, empezó a chorrear sangre por mi mano, y él la toma, la recibe.
Cuando él la recibe, empieza a sonreír horriblemente y siento como que arrancan cosas de mi vida, de dentro de mi ser arrancaba, y él sonreía y me decía: ahora a mí me perteneces, ahora yo seré tu Dios, ahora a mí me adorarás, ahora a mí me servirás, y te voy a dar 40 de mis peores principados y 40 de mis peores demonios para que vayan contigo donde yo te mandaré a destruir a esos perros, me decía por los cristianos. En ese momento, hermano, él pone su mano horrible en mi cabeza y siento que empiezan a entrar cosas dentro de mi cuerpo, de mi ser. Hermano, yo no podía quitar la mirada de sus ojos, pero él puso su mano y de su mano parecía que salían cosas y entraban en mi ser, dentro de mi cuerpo, y sentía que mi cuerpo se convertía en un animal gigante, como en un gorila gigante sentía, y yo, como no podía mover la cabeza, agarraba mis manos, pero estaban normales, pero sentía que entraban cosas dentro de mí, y luego saca su mano y me dice: he puesto dentro de ti, dentro de mis peores demonios que irán contigo, y te voy a dar 40 de mis peores principados para que vayan contigo donde yo te mande. Hermano, en ese momento empecé a mirar que apareció un ser espiritual horrible, y me hablaba conmigo este ser y me decía: yo soy Changó, que el Señor lo reprenda. Otro ser: yo soy el Eguá, yo soy Ochún, que el Señor lo reprende, estos demonios. Y 40 demonios principados empezaron a aparecerse arriba de mi ser. Usted no imagina cómo son los demonios, hermano. Esos son horribles, de feos, terribles son, hermanos. Tienen deforme terrible. Desde aquel momento, amados hermanos, empecé a descubrir que dentro de mí había mucho poder diabólico. Tenía el poder de convertirme en cualquier clase de animal. Eso se llama morfología satánica, lo que hoy están sacando por la televisión. Y la gente lo toma como algo normal, y hay muchos cristianos que hasta ven y se asombran. Eso tiene que reprenderlo usted. Antes el satanismo, el ocultismo se ocultaba, las iglesias satánicas se escondían en los cerros. Ahora no, ahora han bajado ya aquí, y la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y la palabra del Señor dice que el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Mire, hermanito, el diablo sabe que le queda aquí así de chiquito de tiempo, pero él no es tonto. Él está aprovechando ese poquitito de tiempo que le queda. Está aprovechando. Aleluya. Por eso que hoy en día el pecado, la maldad se ha multiplicado, como dice la Biblia, cumplimiento de la palabra. Y el diablo está desesperado, hermano, matando, llevándose las almas, segundo a segundo, llevándolas al infierno, amados hermanos. Aleluya. Y en aquel momento empecé a descubrir que tenía poder de controlar la mente de cualquier persona, convertirme en cualquier animal, en cualquier objeto. Podía tomar la apariencia de cualquier persona, hermano. Poderes terribles tenía en mi vida. Fui comisionado para ir a destruir iglesias evangélicas, hermano amado. El diablo odia las iglesias evangélicas, usted sabía. Y Satanás, pastores, no ataca a cualquier iglesia. El diablo no ataca una iglesia donde no hay ayuno, donde no hay oración, donde no hay vigilia, donde no buscan a Dios. No, hermano. Satanás a mí me decía que el Señor lo reprenda. Me decía: a esa iglesia no me la toques, porque la tengo en mis manos. A esta sí destrúyeme. Y empieza por el pastor, por ese perro, decía: destrúyelo, mátalo, pero sácalo del camino. Poder la sangre de Cristo. ¿No han probado, pastores, ustedes, cuando más buscan a Dios, más el diablo se le levanta? Más pareciera, hermano, que como que ya quieres tirar la toalla. Pero Dios te dice: aguanta, soporta, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé. A su nombre. Alábale al Señor, hermano, alábale. En aquel momento, hermano,
Empecé a descubrir que tenía poderes, mire hermano, para tumbar aviones con el poder de la mente. Esos accidentes que pasan a la carretera, hermano, muchos dicen, no, se quedó dormido el chofer. Mentira. Las carreteras están llenas de demonios. Lugares secos, sin reposos, ahí están, oscuros. Los accidentes en este tiempo son ocasionados por demonios. Yo te lo aseguro, amado hermano. No es que sea el muerto, el finado, no, son demonios que están ahí ocasionando accidentes. Nosotros tumbábamos aviones con el poder de la mente y muchas veces no se podía lograr. ¿Sabes por qué, amados hermanos? Porque muchas veces, gloria al nombre del Señor, en ese avión iba un solo cristiano, iba una sola cristiana. Y no se podía hacer nada, no se podía atacar a nadie, hermano amado. Porque no podíamos, porque tan solo iba un cristiano, una cristiana. Usted no sabe, usted, hermano, no entiende, usted no comprende lo valioso que es ser un verdadero hijo de Dios. No sabe lo valioso que es ser una hija de Dios, verdadero, verdadera. Eso tiene mucho poder sobre usted, amado hermano. Pero a veces no entendemos. A veces, hermanito, no podíamos hacer daño. Queríamos hacer daño a un cristiano, a una cristiana, y no podíamos. ¿Cuántas veces yo quería, hermano, atacar a una cristiana para usarla, para hacerle daño, hermano amado, pero no podía? ¿Cuántas veces quería atacar a un hombre de Dios, a un pastor, a un cristiano, a un hermano cristiano? Y a veces no podía, amado hermano, y muchas veces sí lograba. Pero cuando no podía, yo veía que en esta parte, mire hermano pastor, en esta parte aquí del cuerpo, cuando iba a atacar a un pastor, a un hermano con usted de la iglesia, aleluya, había una luz potente aquí, una luz potente que a nosotros nos cegaba. Ni a los principados, ni a los demonios que iban conmigo nos dejaba acercarnos, ahí nos alejábamos, no podíamos. Y yo no entendía hasta el momento qué poder era ese. Y el diablo nunca nos decía. Hermano, ayer les contaba que cuando nosotros íbamos a atacar a los cristianos muchas veces iban con la Biblia ahí, caminando. Y nosotros y los demonios no veían una Biblia así, veían una espada de fuego en la mano. Una espada. Y aparte de la espada que llevabas en la mano como cristiano, al lado derecho había un ser de vestiduras blancas. Y después aprendí en la Biblia lo que dice el Salmo 34:7, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová está contigo, hermano, pero siempre y cuando le temas a Dios. Pastores, el ángel de Dios no está con cualquiera, yo te lo aseguro. Esta palabra del Salmo 37 no es para cualquiera, es para el que le teme a Dios. Es para aquel que no se burla de Dios, es para aquel que no anda por ahí pecando y acercándose. No, hermano. Usted así vaya por la calle y esté en peligro y mencione ese salmo, el Salmo 34:7. Señor, tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor mío y me defiende. Señor, defiéndeme. Si tú eres un desobediente, que no temes a Dios, que andas pecando, un pie en el mundo, un pie en Cristo, no vas a tener defensa de Dios. Luego, hermano, veía yo a ese ser de vestiduras blancas también con espada ahí, que a los principados los hacía huir, amados hermanos. Y de repente no lográbamos. Nos metíamos a las iglesias evangélicas. Hermano, en las iglesias evangélicas yo entraba, ya siendo un satanista, entraba con un libro así como la Biblia, y entraba así como cuando entra el joven cuando quiere casar a la presa, enamorar a la chica, con la carita así de angelito,
Así como cuando entra la hermana que es pleitista en la casa, problemática, o el esposo que es pegador, es pecador, y ahí está en la iglesia y entran ahí. Y aleluya, gloria a Dios. Pero yo no podía decir gloria a Dios. Yo no podía decir gloria a Dios. Pero entraba así, disfrazado de cordero. Ahí entraba. Y no era Biblia evangélica, era Biblia satánica. Y la gente no sabía, y yo me sentaba ahí como una mansa paloma. Y estando dentro de la iglesia, hermano, pero yo no entraba a cualquier iglesia, hermano, escuche bien. Y yo ahí entraba a la iglesia y escupía y con el pie hacía simbología satánica. En la mesa, en la banca, dibujaba un símbolo, era un portal para que entren los demonios. Y en este momento, hermano, ahorita quiero soltar esto que Dios me pone. Hay mucha gente, muchos cristianos dentro de la iglesia que cuando entra a la iglesia va como parece un chivo masticando el chicle. Y se siente y lo pega debajo de la banca, hermano. Eso es un portal que usted le está abriendo al demonio. Escúcheme bien. Hay cuánta gente que va a la iglesia y lleva a sus niñitos ahí y ay, cómprale el chitri para que no llore. Y el niñito ahí en el culto sonando la Biblia. Tengamos mucho cuidado con eso, hermano. Esto no es juego. Instruye a sus niños en el camino para que cuando fuere grande no se aparte de él, dice el Señor. Y yo entraba, hermanito, con la Biblia satánica ahí, y de repente me gustaba sentarme en la parte de en medio, en todo el centro, me sentaba de en medio ahí, o unas bancas, unas dos bancas de adelante, me sentaba ahí me sentaba y empezaba a invocar demonios. Empezaba a invocar demonios. Yo llevaba en la mano el polvo de muerto, que era hecho de huesos, y me lo untaba en la mano como si fuera un talco. Y cuando ya entraba a la iglesia, hermano, cuando entraba a la iglesia, a la hora de la alabanza, aplaudía y eso se esparcía. Y a la hora del mensaje es donde empezaban a trabajar esos espíritus. ¿No se ha dado cuenta que a veces a la hora del mensaje hay mucha gente que se estira los pies, abre la boca como caimán y se duerme ahí? Hay un adormecimiento. Usted no lo permita, pastor, eso dentro de la iglesia. Cuando usted vea a un hermano dormilón, levántelo. En el nombre del Señor, hermanito, anda, lávate la cara, porque está siendo atacado. Parece mentira, no se ha dado cuenta que hay lugares que está todo bien, pero de pronto a la hora del mensaje como que te agarra un aburrimiento. Estás escuchando la palabra y todavía dices, ay, está aburrido el mensaje. Y te vas. Ese es el plan de Satanás. De esa manera sacábamos a la gente de la iglesia. Es cuando en este tiempo estás en pleno culto, escuchando la palabra de Dios. El pastor en la iglesia está predicando con la unción y de repente sale. Aló. Ya te robó la bendición. Ya te robó la bendición. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. No olvides. Cuando vas a ir al culto, se te va a poner a llorar el niño. Te van a llegar a buscar. El marido se te va a levantar. La mujer se te va a levantar. Los hijos se te van a levantar. Vas a tener cualquier tropiezo para que tú no vayas a recibir la bendición. Si tú eres una sierva de Dios, ¿cómo te llamas? Si tú eres un siervo de Dios, ¿cómo te llamas? Tú tienes que saber eso y pararte con la autoridad y decirle, Satanás, haga lo que hagas, no me vas a robar la bendición de ir a gozarme al culto, de ir a escuchar tu palabra. A su nombre, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Hermano amado, nos metíamos a las iglesias. Mire, hermano, para destruir una iglesia evangélica teníamos que pasar 2 cercos, pastores, 2 cercos muy poderosos. El primer cerco que teníamos que pasar para destruir a un pastor, pastores, y el diablo no mandaba a destruir a cualquier pastora. Satanás mandaba a destruir a aquellos pastores que están metidos en oración, aquellos pastores que se santifican, aquellos pastores que buscan a Dios. A eso le mandaba a destruirlos, hermanos.
Él me decía, a este no lo toques porque lo tengo en mis manos. A esta no la toques porque la tengo en mis manos. Hermano, entraba a la iglesia como una ovejita. Por eso le decía a los hermanos, en la iglesia puede entrar un viejito así todo que ya se dobla, con todo respeto, o una ancianita que ya ahí está, pero ese ancianito puede ser un brujo o una bruja metida por ahí para destruir la iglesia evangélica. Y tú, como no sabes, el enemigo te trabaja por el sentimiento. Ay, pobrecita, la anciana, el anciano. Y tú, hermano, por desconocer, muchas veces la iglesia es destruida de esta manera. Y de repente es un brujo, una bruja muy poderosa y no sabe, no entendemos. En el mundo satánico hay ancianos satanistas, ancianas satanistas, médicos, doctores, de todo hay clases de satanistas ahí metidos en ese lugar, hermano. Y ahí nos metíamos, hermano amado, y el primer cerco, ¿sabes cuál es? La alabanza. La alabanza, pastores, hermanos, hermanas del ministerio que tocan. La alabanza tiene un poder, hermano, tremendo. Gloria a Pero Dios. algo tenemos que conocer, pastores, que cualquiera no puede subir al altar. Así es. Cualquiera no. A veces los pastores, con todo respeto, siervos, es parte del testimonio. Con todo respeto, hermano, los pastores permiten subir a cualquier joven ya porque tiene carita bonita. A cualquier jovencita ya porque tiene carita bonita. No, es que como es mi sobrina, como es mi hijo, como es... Pero si su hijo está descarriado, su hija está descarriada, su sobrino, su amigo está descarriado, lo suben al altar. No, hermano, no puede ser esto. El altar es sagrado. Hay que cuidar el altar. Hermano, un músico, el pastor conoce el estado de sus ovejas. Un músico no puede ser cualquiera. No puede tocar en el altar cualquiera si ese músico no se congrega, viene cuando se le da la gana, no ora, no ayuna, no está ahí, aleluya, sujeto a su pastor. ¿Cómo usted va a darle parte, hermano? Santo. No, es que hay que ayudarles, hay que empujarle mentira del diablo, que el Señor reprenda al diablo. Las cosas no son así, Dios es santo. Dios es santo, amado hermano. Dígalo, Dios es santo. Y sin santidad nadie verá a Dios, hermano. Aleluya. Hay tecladistas, hermano, músicos, hay trompetistas, panderetistas, porque en la iglesia hay panderetistas, hay bateristas, hay de toda clase de músicos. Que Dios bendiga a los músicos. Pero si, hermano, si en la iglesia ese músico es un desobediente, relajado, hermano, pastores, sáquenlo del ministerio en el nombre del Señor. Y vean a alguien que sea temeroso de Dios. Si esa persona, ese músico no está en los ayunos, sáquelo. Si no está en los cultos, sáquelo. A veces el cantante, el músico, la hora de cantar y lo pasan corriendo ahí. Pero al caso ha venido media hora antes a doblar rodillas, a decirle: Señor, yo quiero ministrar bajo tu presencia. Señor, aquí estoy, tú conoces mi corazón. Si hay algo malo aquí, hoy, Señor, sácalo. Pero quiero ministrar bajo tu presencia. Aleluya. Por eso ustedes tienen que conocer esto, pastores. No es el cuento de, ay, porque canta muy lindo, canta bonito, toca bonito. No, hermano, no es así. No es así. Santo. Aleluya. Vamos a invitar al predicador tal. No, hermano, métase 3 días de ayuno. Pídale dirección a Dios. Si es la dirección del Espíritu Santo, tráigalo. Y si no, no lo haga, amado hermano. No se deje llevar por emoción. No. Bendito sea el nombre del Señor. Si tiene ganas de alabarle, alábale. Alábale. Si no, no lo alabe. Bendito sea el nombre del Señor. De esa manera, hermano, aleluya, destruíamos la alabanza. El altar se contamina cuando hay gente que trae canciones del mundo y la toca en el altar. Trae ritmos mundanos y lo toca en el altar. Bendito sea el nombre del Señor. Pero tenemos que tener cuidado con eso, pastores, iglesias del Señor.
Tenemos que tener mucho cuidado. Hay gente que trae ritmos del mundo. Así es. Ay, como suenan bonitos. Ay, qué lindo que canta el hermano. Y cuando sube y canta, empieza: tú con él. El tiempo corre. Señor, reprenda al diablo. Esos son ritmos y músicas del mundo. Al Señor hay que cantarle algo nuevo. No tiene por qué usted estar copiando música del mundo. Así El es. Señor es el creador de la música, de la alabanza. Muchos dicen: no, el diablo es el creador de la música. Mentira del diablo, hermano. No, el diablo no creó nada. Dios lo creó a él. Pero él, por desobediente, fue arrojado. Bendito sea el nombre del Señor. Él fue creado para la alabanza y hermano, y él es conocedor de esto. Pero muchos dicen: no, que el diablo es el creador de la música. Mentira, hermano. El diablo es un pelado, un miserable, no tiene nada, es un ladrón mentiroso. Bendito sea el Señor. Y traen, hermano, ritmos sensuales, traen ritmos mundanos y empiezan por ahí, hermano, como culebras. Hay que probar los espíritus, iglesia. Así es. Usted quiere una iglesia que el Espíritu Santo descienda, que haya milagros. A veces la gente dice: uy, esta iglesia tiene 200, 500, 1000 miembros, es una iglesia poderosa. ¿Quién te ha dicho que por la cantidad de gente que hay en la iglesia es una iglesia poderosa? Es una mentira. El Señor dice en su palabra: donde hay 2 o 3 En mi nombre. consagrados en santidad, orando, ayunando, temiéndome, allí estoy yo. Gloria a Dios no Dios. quiere cantidad, Dios quiere santidad. Santidad dentro de su pueblo. Si usted es un pastor que me escucha y tiene en iglesia 3, 4, 5, pero esos 5 son hombres, mujeres de oración, de ayuno, gócese. Gócese, hermano. No sé, ay, tengo 5 ovejitas. No, hermano, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de nosotros. ¿Sabe por qué les cuento esto? Porque nosotros éramos los que impulsábamos, hermano. En este tiempo hay gente infiltrada dentro de las iglesias. Yo estuve en la basílica, allá en San Pedro, en Roma. Ahí yo he estado también. Conocí a Racing de Racer, a Caro Yoctina. Ahí hacíamos misas negras. Y cuando yo hacía misas negras, pude ver a los que ahora en este tiempo se hacen llamar pseudos cantantes cristianos, que simplemente son infiltrados dentro de la iglesia cristiana para distorsionar la alabanza, para meter demonios dentro de la iglesia, amados hermanos. Hay que tener mucho cuidado con eso, iglesia del Señor. El primer cerco que Satanás destruye para tomar posesión de la iglesia es la alabanza. La alabanza, hermanos. La Biblia nos dice en el Salmo que al Señor hay que cantarle ¿con qué? Menciónelo, a ver si saben. Salmos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Salmos, himnos. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Gloria a Dios. Y cánticos espirituales. Cánticos espirituales, amados hermanos. Mira, Señor, a Satanás que nos persigue, quiere robar la bendición de los cristianos. Pero, Señor, yo no temeré, porque yo sé que en tu nombre hay poder. A su nombre. ¿Puede alabarle o no? ¿Puede alabarle? El diablo ahorita mismo está enojado, hermano amado. ¿Qué estará planeando para hacer? Aleluya. Pero mayor es el que está con nosotros. Gloria al nombre del Señor. Hermano, bendito Señor. El segundo cerco
El segundo cerco, después de haber destruido la alabanza, ¿cómo entrábamos? La intersección. Pastores, cada iglesia tiene que tener un grupo de oración, de intersección, y no cualquiera. Tiene que ser mujeres de oración, de ayuno, que busquen verdaderamente a Dios, hermano. Usted, hermanita, que hay grupo de intercesión en la iglesia, pastora, sí, hágalo en el amor de Dios. Métase en la intersección, cubran a los pastores, cubran, amados hermanos, háganse un grupo ahí, conversen, vamos orando por los siervos, vamos orando por las siervas, amados hermanos. Cuando los pastores salen a una campaña, a un culto, ahí la iglesia está orando, la iglesia está, Señor, guárdalo, respáldalo. No se han dado, pero si hay mujeres de oración, hay hombres de oración también. No se han dado cuenta que cuando usted está orando, a la cuenta que todo se le viene encima, ¿verdad? Cuando tú más oras, pero el que está echado ahí rascándose la barriga, está tranquilo. Uy, no, a mí no. Tanto lo ataca, dicen. Tanto lo ataca el diablo al hermano, y como a mí. No te ataca a ti, hermano, porque eres un desobediente. No congregas, un pecador. Tal vez estás en pecado y el diablo te tiene en las manos. Pero cuando usted es una mujer de Dios verdadera, un hombre de Dios verdadero, y está siendo atacado por el diablo, hermano, levántate, glorifica a Dios, sigue adelante, sigue remando, no te quedes atrás, pelea la batalla, que no estás solo. A su nombre, hermano, no seas cobarde, sigue adelante, no tires la toalla. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos de ustedes que están peleando la batalla se les viene todo encima? Sigue remando en medio de la tormenta, sigue remando, que Dios llega a tiempo, no te va a abandonar, hermano. Aleluya. Pero algunos, ay, ya no, pastor, ya no puedo más. No, hermano, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Iglesia del Señor, destruyendo la intersección. Es como que le dices al enemigo, pasa, están las puertas abiertas. ¿Por qué? Porque cuando hay alabanza y hay oración, el Señor va a levantar dentro de la iglesia vasos de honra, instrumentos. Va a levantar a un hermano con el discernimiento, a una hermana con el discernimiento, que va a alertar. Dios les va a abrir los ojos espirituales. Pastor, veo ángeles del Señor aquí presentes, animando a la iglesia. Pastor, veo acá demonios. Y cuando un vaso de honra ve demonios es peligroso. Hay que pararse fuerte y reprender y echarlos fuera en el nombre de Jesús. No podemos dejarlos ahí, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Pero a veces la iglesia, cuando ora, hace sus ayunos. Señor, dame una casa, Señor. Dame un carrito, Señor. Dame una novia flaquita, ojos verdes, azules, Señor. Dame una novia, Señor. Dame una novia así, está por aquí, 30, 40, 100. ¿Cuánto le pides? Bendito sea el nombre del Señor. Santo. No, hermano. Pídele a Dios los dones del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Una iglesia sin los dones es una iglesia fácil de ser destruida, amados hermanos, de ser dividida. Aleluya. Pero cuando hay los dones ahí, hermano, hay hombres, mujeres con dones que alertan al pastor. Y cuando usted reciba los dones, no se infle el pecho como el pavo. Si Dios me usa a mí, yo soy aquí el profeta, yo soy aquí el que ve todo. Sea humilde. Humíllese más, amado hermano. Y si Dios levanta a otro hermano, no se ponga celoso. No se ponga celoso, pastor. Si Dios a usted no lo usa con los dones, pero hay un hermano, siga buscando. Siga buscando. Que esto es para todos. El poder de Dios es para todos. Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Pero el Espíritu Santo y los dones Dios no se los da a cualquiera, hermano. ¿Sigo o ya termino, hermanito? Por acá sigo o termino. Los dones Dios no se los da a cualquiera. Los dones no se los da a cualquiera, hermano.
A cualquiera no le da los dones. Hay que tener cuidado, pastores. No, que yo soy la profeta tal. Pero esa profeta tiene la lengua más larga que mi corbata. Es más chismosa. Es envidiosa. Es egoísta. Es soberbia, altiva, se cree más, no se sujeta al pastor. No, si a mí Dios me usa, yo soy la profeta. No, Dios te manda a sujetarte a tus autoridades, hermano. Santo. No, que Dios me usa a mí echando demonios. Y te comes como el yo-yo. Dios me usa a mí. A veces el pastor ni Dios lo usa, pero a mí sí. A mí sí me usa. No, hermano, tengamos mucho cuidado. Dios no puede usar a cualquiera. Y dentro de la iglesia también, hermano, se mete la falsa profecía, las falsas lenguas. Si usted en un culto habla lenguas aprendidas que habló su pastor, olvídese. Humíllese ante Dios, porque se le metió un espíritu engañoso, un espíritu de mentira. La profecía no se aprende. Las lenguas no se aprenden, hermano amado. Las lenguas fluyen sobre un hombre, sobre una mujer espiritual, un hombre obediente, una mujer obediente. El Espíritu Santo desciende y empiezas a hablar lenguas, amado hermano. Hay gente que le gusta ver la televisión, el YouTube, y se copia la lengua de un predicador, de tal predicadora, y empiezan a soltarla sin darse cuenta que sueltan espíritus inmundos sobre la gente, iglesia del Señor. ¿Quién engañó que usted tiene que repetir la lengua? Es como cuando nosotros oramos, pero hay gente que reza. Y reza 3 Padres Nuestros, 3 Ave Marías. Y reza esto, reza otro. No, hermano. La oración tiene que salir de tu corazón. Orar es hablar con Dios. Es conversar con Dios. A su nombre. A su nombre, gloria. Tengamos mucho cuidado con eso, amados hermanos. No es todo mundo que habla lengua, hermano. Yo hablaba lengua en la iglesia evangélica y nadie se daba cuenta. Ay, Señor, gracias, porque has traído, Señor, a este varón y ya lo bautizaste con tu espíritu. Y yo estaba más endemoniado y hablaba lenguas. Hermanos amados, hay que tener mucho cuidado, porque la intersección era el segundo punto para destruir, hermano. Por eso usted tiene que pedir. Ustedes pídanle a Dios los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, usted es como este vaso. Mire, escúcheme. Voy a tomarlo. Usted es como este vaso. Por ejemplo, hermano, para que usted me explique, hoy día le explicaba al otro hermano. Usted me pide agua y yo le doy agua, pero ahí le meto 3 moscas. ¿Se lo tomaría? ¿Por qué? Así es Dios. Dios no puede ser un vaso sucio. Dios no puede usar un hombre con mentira, a una mujer con mentira, con adulterio, que no está casada. No puede usar Dios a un hombre orgulloso, una mujer orgullosa, soberbia. No, hermano. Si usted está así y usted piensa que es un profeta, profetiza, un discernista, mentira, hermano, el diablo te está engañando. Dios no puede usar un vaso sucio. No, hermano. Dios deposita su Santo Espíritu en un vaso limpio, en un instrumento limpio. Dios no quiere cosas sucias. Dios quiere lo sucio limpiarlo. Amén. Y así es Dios cuando tú le das una alabanza del mundo, un ritmo del mundo. Es como cuando te sirven la comida y tú ves que a un hermanito le dieron el plato y ese hermanito, ahí está, ya ves, y te sirven ahí, ¿tú lo comerías? No, da asco eso. Este hermano, a Dios le da asco el pecado. No podemos, hermano, estando en pecado, pedirle a Dios: Señor, lléname de tu presencia. No, primero tienes que limpiarte. Él está dispuesto a santificarte, a sacarte toda la inmundicia,
la suciedad. El libro de Hechos capítulo 5, 32 dice: y nosotros somos testigos del poder de Dios y el Espíritu Santo, a quien ha dado Dios a los que le obedecen, amado hermano. No es para cualquiera. No, pero Joel dice que en los postreros días Dios derramará de su Espíritu sobre toda carne. Pero sobre toda carne que le obedece, hermano. Que le recibe. Dios es santo. Hermanito, después de tumbar los ministerios, era presa fácil tumbar a los pastores. ¿Por qué crees que a veces el pastor cae en adulterio? Las esposas de pastores caen en adulterio. ¿Por qué cree usted? Porque ya el diablo tiene acceso. En la iglesia hay que tener santidad, pastores. Nosotros usábamos, hermano, a las mujeres, a los hombres, para enamorar a los pastores. Y no usábamos cualquier mujer. Usábamos a mujeres, hermano, pues que no, que encantan, esas que encantan. Esas que cuando caminan por la iglesia, como serpiente. Y va la serpiente así: ay, pastor, quiero conversar con usted, pastor. Ay, siervito, qué lindo que cantas. Ay, siervita, qué linda que cantas. ¿Me puede dar tu número? Alábale, hermano. Alábale, alábale, alábale. Gloria al nombre del Señor. Hay que tener mucho cuidado con eso, pastores. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que tener cuidado, hay que hablarle a las almas. No tengamos miedo de hablarle de la manera de vestir. Y todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sea guardado irreprensible a la venida del Señor. Nosotros usábamos gente, hermanos, pastores, mujeres bonitas, con buenos atributos, y le controlábamos la mente. Teníamos el poder de controlar la mente y le hacíamos que vengan a la iglesia con esos escotitos que hay. Por eso que hoy día a veces las iglesias parecen carnicería, hermano. Parecen pasarelas que vienen a ir a modelar. Hay mujeres que son cristianas, pero son recontra orgullosas. Paran en el espejo ahí. El hombre también. Y va a la iglesia, y cuando entra a la iglesia, en vez de oler de la presencia de Dios, apesta puro diablo, hermano. A su nombre. Orgulloso, vanidoso. A su nombre. No se enoje conmigo, hermano. Aleluya. Eso es desagradable delante de Dios. Amén. Si usted es una mujercita que se está preparando en la iglesia y ahí está que se peina para acá y se le voló un pelo y vuelta está ahí, tenga mucho cuidado. Que está que... Ay, como ahí está el joven Juan. Ay, tengo que irme linda. Santo. El colorete transparente y los labios que brillan. Parecen monas. A su nombre, alábale, hermanito, alábale. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria, hermano amado. Bendito sea el nombre del Señor. Sin santidad nadie verá al Señor, amado hermano. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Usted no tenga temor en reprender esos pastores. No, usted tiene la autoridad de Dios. Usted no puede permitir, amados hermanos, cualquier cosa, mundanalidad en la iglesia. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, amados hermanos. En este tiempo no se está predicando esta clase de palabras. De repente acá, si estoy predicando algo y se molestó algún siervo, gloria a Dios. Pero esto es lo que Dios me está poniendo, amado hermano, porque de esa manera el diablo destruye a la iglesia. Y a veces no nos damos cuenta. Hoy en día hay iglesias light, donde se permiten los pantalones, hermanos, bien apretados, ceñidos, escotes, chores, chavitos. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que tener pudor. No podemos las mujercitas entrar con las falditas, amado hermano, porque hay mujercitas que se van con las falditas y bien apretadas. Y dentro de la iglesia hay carniceros que vienen de la casa con los cuchillos, los machetes afilados. Y cuando viene la hermanita con la escotada moviéndose como serpiente, ahí están los ojos ahí. Y su mente se llena de adulterio, sus ojos de adulterio,
de malos deseos, y a veces la cristiana tiene la culpa y es piedra de tropiezo, amados hermanos. Y el pudor no solamente en iglesia, el pudor no solamente en iglesia, no. Voy a ponerme mi faldita larguita para la iglesia nomás. Y cuando termina el culto va a la casa, la licra ahí sale, la licraza ahí caminando, hermano, con el polo ahí, que mostrando la mitad del pecho ahí. A su nombre. No, iglesia. Esta es una manera que está trabajando el enemigo en este tiempo, metiendo las falsas doctrinas. Por eso, hermano, usted tiene que tener mucho cuidado con la palabra. No todo el que me dice Señor, Señor es de Dios, amado hermano. No. Usted nunca se enoje cuando venga algún pastor, algún predicador y le hable la verdad, porque la verdad te hace libre. Bendito sea el nombre del Señor, amado hermano. Si va a alabarle, alábele con ganas, que esos aplausos no son para el predicador ni para el pastor, son para Dios. Aleluya. En otras iglesias mundanas permiten eso, hermano, pero en la iglesia del Señor no, amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es santo. Levítico 20:27, yo sé santo porque yo soy santo. Y te he sacado del mundo, de los pueblos, para que sean míos. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, tengamos mucho cuidado con todas esas cosas, pastores, hermanos, en el nombre del Señor. Aleluya. No encubre el pecado de nadie. A veces la mujer encubre el pecado del marido, descubre el pecado de la mujer. El esposo cayó en pecado y no es capaz de decirle al pastor. No, le tapa ahí el pecado a los hijos. Gloria al nombre del Señor. Tenga mucho cuidado, que el diablo está relacionado ahí, hermano. Que el Señor lo reprenda. Hay poder en la sangre de Cristo. Hermanos amados, gloria al Señor. Practiqué la santería. ¿Sabe lo que es la santería? ¿O no sabe lo que es la santería? Yo hacía amarres así, hermano. Ahí en el mundo hizo un amarre al esposo. ¿Quién consiguió esposa con amarre? Nadie. Para desamarrarlo ahorita en el nombre del Señor. Cuando usted consigue mujer o marido con amarres, gloria al nombre del Señor, ese matrimonio no dura. No dura, amados hermanos. Cuando usted consigue algo con brujería, hechicería, no dura, eso se destruye. Y va a ser siempre infeliz. Nosotros hacíamos amarres, hermano. Agarrábamos a San Judas Tadeo y a la Inmaculada, le amarraba una cinta al cuello, una cinta a los pies, y ahí los ponía frente a frente y los dedicaba al demonio con el nombre de las personas que me daban a trabajarles. Eso existe, eso es real, hermano. Pero eso no puede alcanzarle a un cristiano. Eso no puede alcanzarle a una cristiana. Yo cuántas veces quise hacer daño a cristianas y nunca pude. Salía más bien huyendo, amados hermanos. A mí me da mucha tristeza cuando viene un hermano, una hermana. Ay, hermano, me han hecho brujería. No, hermano, eso no es así. A una cristiana no le puede caer brujería. A un cristiano tampoco, así tenga al brujo al lado que vive como vecino. No, hermano, no puede afectarle la brujería a un cristiano, al menos que ese cristiano le abra las puertas al diablo, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, mi madre era una mujer hechicera, pitonisa. Ella ponía cigarros, veía en el humo, agarraba los ídolos y aleluya, y conversaba con ellos, y los ídolos se le movían. El diablo le respondía. Dios aborrece la idolatría, hermano. Aleluya. Uno de los mandamientos del Señor es que no nos podemos inclinar a ellos, porque hay un solo Dios, grande y poderoso. Como ayer le decía, ¿quién fue el que murió? Él murió en la cruz por usted. Dígalo fuerte. ¿Quién fue el que murió en la cruz por usted? Cristo. Él es el que murió. Entregó su sangre en el madero
y al tercer día resucitó. Él es el que está vivo. Pero los dioses, dice la Biblia, de madera, de cartón, aleluya, de yeso, de lo que sea, tienen ojos, hermano, ven. Tienen boca, mano, hablan. Tienen nariz, mano, huelen. Tienen mano, mano, palpan. Tienen pies, mano, caminan. Derechos están ahí, tiesos como palmeras. De un lugar a otro los mueven. ¿Por qué crees que andan ahí? Ellos no tienen poder. No tienen poder, amado hermano. Yo practiqué, hermano, el satanismo, la idolatría. ¿Y cuántas ramas más de brujería? Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios me hizo libre. Por eso usted, como si es un cristiano que entregó su vida a Dios, el diablo no tiene acceso. ¿Cuántas cosas ha querido hacerme el enemigo a mí, a mi esposa, a mis hijos? Pero estamos vivos por misericordia de Dios, iglesia del Señor. Aleluya. Y usted no es una persona exenta para Dios. Usted es un hijo, una hija de Dios, sino que camine con el temor de Dios, iglesia. Usted no puede estar con un pie en el mundo y un pie en Cristo. No puede estar con un pie en la iglesia y un domingo en el baile, no. No puede usted estar así, hermano. No puede estar en la iglesia glorificando a Dios y en la iglesia hablando lisuras, hablando mentiras, gritándole a la mujer, gritándole al marido. No es así, hermano. No puede estar en la iglesia orando y fuera de la iglesia chismeando. No puede estar así usted. Decídase. No puede servir a dos señores. De una fuente no puede botar agua dulce, agua amarga. ¿Cuál es su Señor de usted? Bendito sea el nombre del Señor, iglesia. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Aleluya. Levántate de entre los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Los que caminan lejos de Dios, los que viven esclavizados en la brujería, hechicería, idolatría, aleluya, adulterio, fornicación, pecado. Cualquiera no te hable estas cosas, amado hermano. Pero cuando viene un hombre de Dios a un pueblo como, aleluya, el diablo tiembla. Por eso que cuando vieron al gadareno vestido en su juicio cabal, ¿qué es lo que hicieron? Lo botaron. No quería que el Señor esté ahí. Así es el enemigo, amado. Cuando Dios llega a un pueblo a traer la palabra, la verdad, hay gente que se enoja, hay gente que no le gusta. ¿Por qué, hermano? Porque aman más las tinieblas que la luz, porque se les acaba el negocio. ¿Por qué? Porque no quieren que conozcan la verdad. Yo un día andaba ciego, amado hermano. Yo un día andaba ciego. Pero Cristo me libertó. Aleluya. Cristo cambió mi vida. En una oportunidad, estando en Estados Unidos, California, tuvimos una reunión de satanistas a nivel mundial, porque el satanismo es a nivel mundial. La iglesia central del satanismo no está en Colombia ni en otro país, está en Estados Unidos. Aleluya. Ahí está, hermano amado. Allá hay un lugar llamado Hotel California. Eso es, sacaron una canción que es el himno del diablo, eso. Ahí he ido yo. Es una casa ahí, hermano, como iglesia. Y hay una pared ahí, no es tan grande. Es una pared ahí. Y cuando nosotros entrábamos a ese lugar, se abrió un portal en esa pared y nos metíamos. Y ahí había otro ambiente espiritual, amado hermano. Ustedes han visto esas películas de terror de Harry Potter. Son películas satánicas, hechas por satanistas, demoníacas. Y hay cuantos cristianos que están mirando en la televisión, amado hermano, permitiendo a sus niños ver, hermano, aleluya, películas de terror. Muñecos hechos por satanistas, iglesia del Señor, usando simbología satánica en la ropa, metiendo en las casas muñecos diabólicos, poseídos, iglesia del Señor. A su nombre. Gloria a Dios. Tenga cuidado, madre, padre de familia, como cristianos. ¿Qué dibujo les hace ver a sus hijos? Marcha y el oso,
los emojis. ¿Qué más le hace ver? Spider-Man, sin saber que hacen invocaciones a los demonios. ¿Qué más le hace ver? Los Avengers, sin saber el significado. Y ojo, que los demonios entran por los parlantes de la televisión, por los parlantes de la radio. Escuche bien, hermano. Por eso, si usted es un cristiano, una cristiana, que hoy está en la iglesia, en el culto, y de aquí se va a su casa, se acuesta a la cama, se pone los auriculares y empieza a escuchar la música mundana, los demonios entran por sus oídos a su subconsciente. Los demonios entran a la casa cuando ves películas de terror, cuando ves dibujos satánicos animados para niños. Por eso que a veces, hermano, la casa se siente pesada. ¿No le ha pasado? De repente le está pasando. Usted está mirando ahí tranquilo y siente que alguien pasó. Voltea, no hay nadie. O siente que alguien y se le encarapela el cuerpo, voltea, no hay nadie. O está solo o sola y escucha su nombre. Juana. Ay, mi mamá está que me llama, ya está muertita, hay que hacerle misa. El alma que pecar esa morirá, hermano. El muerto está. Eclesiastés dice, hermano, que mejor es perro vivo que león muerto. Aleluya. Porque los muertos nada saben. Amén. Y su memoria es puesta en el olvido. Iglesia del Señor, ¿cuánta gente en estos días va y le pone a la mamá velas, le pone flores, le va y le limpia la tumba, pero en vida ni siquiera la visitó, ni siquiera le dio un abrazo, un beso, ni siquiera le compró un par de zapatos, nada, y muerta? ¡Ay, mamita! ¡Como quisieras que vivas! Hipócrita. Aleluya. Honra a tu padre y a tu madre en vida. Adiós. Y cuando envejeciere, no te avergüences de él ni de ella. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Aleluya. Los demonios entran a la casa. La casa se pone pesada. Escucha, hermano cristiano, esto va para usted. Porque el mundano no quiere saber nada con Dios. Pero si usted es una cristiana que a la hora de dormir están las ollas, ¡trin! Suena. La escuchar, ¡trin! O está tapadito. Le jalaron las calzadas. Vi una sombra que pasó. Se abrió la puerta sola. Se prendió el televisor solo. Es porque hay demonios dentro. Así es. Ya usted le abrió las puertas al diablo de alguna manera. Hay gente que le compra a los hijos muñecos, muñecas, que tienen, la mayoría de muñecas, hermano, sea cualquier, véale la mano, tiene este símbolo. Así está, hay muñequitas que tienen este símbolo. O este símbolo. Este símbolo, hermano, es un símbolo muy poderoso en la brujería. Esto representa los cuernos de Satanás. Y esto representa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están inclinados ante el diablo. Mentira. Y cuando usted hace esto, compra esas cosas con esa simbología, le está diciendo: Satanás, tienes pase libre a mi casa. Bendito sea el nombre del Señor. Le compran el Spider-Man, el Toy Story, el vaquerito, el caballito, pero no sabe el significado que tiene. Las Monster High, el Chicho Bello. ¿Qué más le compra? Ayúdenme a ver, ¿qué más le compra? Dragon Ball Z. Bendito sea el nombre del Señor. Le hacen ver el Chavito del 8 y traen invocaciones satánicas. Marcha y el oso, que adora al espiritismo. Marcha y el oso, Doña Pepa, la Puca. Pero póngale una historia bíblica, a saber cómo se aburre el niño, porque ya está siendo influenciado. Y usted se lo está entregando a Satanás para que los adoctrine. Tenga mucho cuidado. Hoy en día, no quiero irme con esto. No, hijo, no te... ¡Ah! Spider-Man. Ya toma ahí, ve. Ya, pero no haga bulla. Hasta que usted está escuchando la palabra en la iglesia, el diablo está que les predica en la casa por el internet a sus hijos. Usted tiene que tomar la autoridad.
Corrija a su hijo desde niño Gloria a Dios. y librará su alma del infierno, dice la palabra. Hermano amado, en el nombre del Señor, instruye a sus hijos en los caminos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros nos metíamos a la casa, hermano, así, invisible. Yo me hacía invisible. Me metía a la casa y perturbaba a la gente. Perturbaba a la gente. Y movíamos las cosas, las ollas. ¡Pum! Y la gente corría, ¡ay! Salía a la calle. ¡Ay! Traigan para que eche agua bendita acá. Que el agua bendita va a correr al diablo, hermano. No. Usted cree que una Biblia abierta, porque hay gente cristiana que pone la Biblia abierta ahí y todavía le mandan a hacer altares y le pone la Biblia abierta ahí. Dice, no, ese es para que proteja de lo malo. La Biblia abierta no va a proteger nada, ni va a sacar ningún demonio. La Biblia funciona cuando tú la lees. Y cuando tú activas la palabra, al diablo le dice, escrito está, Satanás. A su nombre. A su nombre. Porque hay gente que usa la Biblia, cristianos que usan la Biblia. Aleluya. Pero la usan para el culto. Y cuando salen del culto, hasta la otra semana, ni siquiera la leen. Bien prendidos en las telelloronas, prendidos en la telenovela. Y, ay, mira, ay, la Rosa de Guadalupe es un milagrazo. Ay, la Mariana del barrio. Santo Dios. Ay, esto es guerra. Cristianos se dice. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué ves en tu casa? Por eso tu casa está llena de demonios. Saca las cosas malditas de tu casa. Lo que te trae maldición, sácalas de tu casa, hermano, en el nombre del Señor. Después viene, pastor, no sé qué pasa en mi casa, pastor. Se mueven las cosas, todo me va mal. Si escrito está, si tú no oyes la voz de Dios y pones oídos sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, vendrán sobre ti maldiciones y te alcanzarán, hermano. La palabra de Dios es real, es viva y eficaz. Dios no miente. El hombre es mentiroso, el hombre te engaña, pero Dios no miente. Por eso que las casas se vuelven, ay, pastor, vamos a la casa, que mi casa está pesada. Cuando vamos a ungir las casas, muñecos, muñecas, videojuegos, aleluya. Ahí vemos, gloria al nombre del Señor, revistas de Yambal, revistas de no sé qué, de artistas, póster de cantantes en el cuarto de la hija, de la Thalía, de la Shakira. Bendito, los coloretazos ahí. Sea bendito el nombre del Señor. Los glases. Y vienen a la iglesia con las uñas bien brillantes. Piensan que nadie se da cuenta. Y se echan ese gran brillante transparentes y bien prestas ahí. Y con las garras de Jezabel. Bendito sea el nombre del Señor. Alábele al Señor, hermanito. Ya voy a terminar mejor porque ya me están como mirando mal. ¿A qué horas termina? Que la comida se enfría, dice. Esta es la mejor comida. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo te estará diciendo, ya que hora termina, ya debe terminar muy tarde, ya se enfría la comida. Que se enfríe la comida, hermano. Gloria al nombre del Señor. No, ya voy a terminar, hermanito. No se vaya a molestar conmigo. Hermano, vayamos también, hermano. Gloria al Señor. Nos vayan a sacar corriendo de acá. Gloria al nombre del Señor. Si no les gusta lo que se les predica, hable con los pastores, hermano. Ya no inviten a este hermano ya. Gloria al Señor. Dios me abrirá puertas por otro sitio. Pero si Dios me ha traído de tan lejos, es para hablarte la verdad, mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. En el año 2008 estábamos en una reunión en Estados Unidos, Los Ángeles, California. Estábamos en la iglesia satánica y desciende Satanás. Hermano, usted no tiene ni idea lo que se siente cuando Satanás hace presencia ahí. Algunos dicen,
Se me apareció el diablo. Le recordé a su madre y salió corriendo. El diablo no tiene madre. Se me apareció el diablo, le saqué machete, cuchillo, candela y se corrió. ¿Qué me va a hacer el diablo? Me hubiese tomado sangre de toro, sangre de venado, sangre de gallinazo. Yo estoy fuerte, hermano. Si te aparece el diablo, caes babeando, boca abajo, no te levantas más. A ti se te habrá aparecido un piojito de esos de los últimos demonios. Tú no sabes cuando la presencia de él, hermano, yo pude verlo en forma de dragón horrible. Unas alas horribles, terribles, que apestaba azufre. En una reunión mundial, estábamos ahí, entre satanistas, y empezó a designar gente. Y designaba aquí, designaba allá, y en una de esas me ve a mí y me dice: 7 rayos, ahora mismo te vas a Perú y me destruyes a todas esas iglesias evangélicas que me están haciendo la guerra, que no soporto. Mata a todos esos que están orando, ayunando, mátalos, destrúyelos, hazle la vida imposible. Hermano, allí en el satanismo no podíamos desobedecer una orden. Yo tenía 40 demonios dentro del cuerpo, te conté en el principio. Ya voy a terminar, hermano, no te enojes. Y cuando yo no cumplía una misión, los demonios que estaban dentro de mí me torturaban. Mis brazos, mis piernas tienen cicatrices. Tienes que cuando yo no cumplía una misión, cuando yo no destruía a un pastor evangélico, pero de verdad, no destruía a un ministerio de alabanza, no destruía la intersección, no lograba destruir lo que el enemigo me mandaba, yo era torturado. Sentía que por dentro de mi piel, ¡plá!, me arrancaban, como que me clavaban esos anzuelos de pescar y ¡plá!, me jalaban y sangraba mi cuerpo. Era una tortura terrible. Por eso yo tenía que hacer hasta lo posible por cumplirle al enemigo, hermano. Pero a veces no podía, hermano amado. Cuando vine aquí a Perú, designado por el enemigo, hacíamos ayunos satánicos en los cerros. Llevábamos fotos de pastores. Llevábamos nombres de pastores, rociábamos sangre, congelábamos con hielo, maldecíamos y enviábamos demonios a ser atacados a los pastores. Y algunos pastores, hermano, eran destruidos, caían en pecado, en adulterio, en cualquier cosa, dejaban la obra. Esto es terrible, iglesia. Y destruí muchas iglesias evangélicas aquí en Perú, pero no te voy a mencionar nombres. Destruí muchas destruí, amados hermanos. Pero un día, hermano, un 22 de agosto de 2008, allí en Chiclayo, hay un lugar llamado Las Delicias. Satanás me pidió a ese pastor, esa iglesia, y ¿cuántos miembros habían ahí? 15 miembros. Destruye esa iglesia, destruye ese pastor, no sé qué hace, pero destrúyelo. Hermano, yo tenía poder para hacer cualquier cosa mental, lo que sea. Cuando yo llego a esa iglesia de 15 personas, ahí estaba al frente de la iglesia, me paro al frente donde estaba oscurito, porque al diablo le gusta la oscuridad. ¿Por qué crees que cuando vas a cometer el pecado busca lo oscuro? Cuando vas a chupetearte con la enamorada, busca la oscuridad. Busca debajo del arbolito. Cuando te vas a adulterar con la amante, busca calladito, escondidas ahí. Porque eso es lo que hace el diablo, se oculta. Es un cobarde. Hermano, y yo llegué ahí escondidito. Yo caminaba con 40 principados en mi cabeza. Yo no podía ver a ellos. Y dentro de mí 40 demonios, y llego ahí. Y al frente de la iglesia, y estaban, hermano, haciendo culto. Y yo empecé a hacer invocaciones. El plan era tumbar las paredes para que les aplaste a ellos. Era una casita de adobe. Las banquitas eran de madera, no eran sillas elegantes. Era un altar de maderita, de tablita. Y ahí estaban 15 hermanos con todo el pastor. Y ahí estaban, y yo llego, y estaban haciendo el culto, y de repente, amado hermano, sale un hermano de la iglesia, sale un hermano y
como a estornudar y de repente mira donde estoy yo y empieza a acercárseme. Y yo le decía a los demonios, pero si yo estoy invisible. Y él me decía, no te ve. Y veo que se acerca frente a mí y se para frente a mí, hermano. Estando invisible yo, se para frente a mí y me habla. Y me dice, ¿qué hace usted acá? Vamos, le invite a la iglesia. Y los demonios me decían, mátalo. No hay nadie te está viendo, mátalo. Mátalo, nadie te va a ver. Y a la hora que yo me quiero acercar para hacerle daño, hermano amado, había como una barrera entre él y yo, que no me dejaba acercármele. Y el joven no se daba cuenta. Y él me decía, venga, lo invito a la iglesia. ¿Qué hace ahí solo? A mí me veía solo, él no veía a los demonios. Y le digo, vamos. Y cuando llego a la puerta, este joven me dice, pase adelante. Y los demonios me decían, ahora es la oportunidad. Ahora es el momento que tú entres a destruir a esos perros. Mátalos, hazles daño. Hermano, y cuando yo entro ahí en esa iglesia, hermano, de adobe, y entro y meto este pie y tengo una fuerza que me bota hacia atrás. Y los principados me decían, invoca 7 rayos, invoca a los demás principados, los demás demonios, vengan a ayudarte, porque ahí tienes que cumplir con tu misión. Hermano, invoqué demonios, vinieron, porque esos demonios no pierden el tiempo cuando lo invocas. O sea que cuando tú haces una mala palabra, estás invocando demonios, vienen. Cuando tú abres puertas viendo las novelas, como te dije, vienen, hermano. Cuando tú metes algo malo en tu casa, vienen. Y en ese momento llegaron, cobré fuerza y logré entrar, hermano. Entraron los demonios que invoqué y los principados se pegaron en las paredes de la iglesia ahí como gárgolas. Así, ¿usted ha visto cómo se pega el Spider-Man en la pared? Así, hermanito, igualito. Así estaban los demonios tratando de meterse en un cuerpo. Cuando de repente, amado hermano, se levanta una hermana, pastor, se siente algo que entró como una fuerza maligna. Yo escuché, yo estaba sentadito ahí, ellos pensaban que yo estaba solo, pero los demonios estaban adentro. Cuando de repente, hermano, el pastor, mire, hermano, sabiamente, hermano, yo lo creo, ahora lo entiendo. Yo bendigo a los pastores cuando actuamos con sabiduría de Dios. El pastor sabiamente en aquel momento se sintió alertado, pero él no se alarmó. Él no se puso nervioso, hermano, vamos a ponernos de pie, decía, y vamos a cantar una alabanza. Cuando el pastor y los hermanos empiezan a cantar una alabanza que decía, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos, hermano. Los demonios, los principados salieron huyendo, hermano. Y yo estaba ahí tratando de controlar la mente de los cristianos ahí que estaban y no podía, había una fuerza superior a la mía. Estaba ahí que me bloqueaba. Y de repente, hermano amado, el pastor empieza a orar, dice, hermano, ahora vamos a orar. Vamos a reprender al diablo, su demonio. Y el pastor empieza a orar y reprender y dice, Satanás, en el nombre de Jesús te reprendo, porque hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Te echo fuera. Hermano, mi cabeza se empezó a hinchar ahí. Empecé a botar sangre de la nariz, de los oídos. Y el diablo en la puerta y me dice, 7 rayos, salte corriendo. No escuches lo que te están hablando. 7 rayos, empuja esos perros y sal corriendo. Hermano, yo que me levanto de la banca para salir corriendo y siento unos brazos que no era de ningún hombre que me aprietan ahí. Ahí yo quería levantarme de la banca y hacía fuerza, no podía. Y en ese momento Satanás me decía, 7 rayos, salte corriendo, salte. Hermano, yo no podía. Y en ese momento que el diablo hablaba, hermano amado, aleluya, perdí el conocimiento un momento. Cuando luego lo recupero, iglesia del Señor, despierto, ya no estaba sentado ahí, estaba parado delante del altar, delante del pastor que estaba orando. Y yo decía, ¿cómo llegué acá?
Y el pastor seguía orando, reprendiendo. Y el diablo, hermano, decía: 7 rayos, salte corriendo. Aleluya, tú no me puedes traicionar. Tú no tienes perdón. Mira todo lo que has hecho. Tú no tienes perdón, decía. Aleluya, no escuche la voz que te va a hablar. Y yo quería, hermano, salir corriendo, pero ahora mis pies estaban pegados ahí. Hermano, yo no podía salir. Y de repente el enemigo empieza a ver un hueco ahí, hermano, dentro de la iglesia, que era de tierrita. Se abre un hueco como un túnel y me empezó a jalar. Me empezó a jalar y yo quería irme con él. Pero hermano, él me jalaba, me decía: no escuche la voz que te va a hablar. Ven conmigo. Si tú me traicionas, te voy a matar. No escuche la voz que te va a hablar. Tú no tienes perdón, me decía. Y yo quería irme porque yo le creía. Y en ese momento, hermano, atrás del pastor una luz que resplandecía, hermano. Y alcancé a ver hacia un ser de vestidos blancos, resplandecientes, hermano, ahí, aleluya. Y empezó a hablarme y me decía: no temas, yo soy el Señor tu Dios, y hoy es el día de tu salvación. Y el diablo, hermano, se fue. El diablo se fue, pero yo todavía estaba endemoniado. Aleluya. Y cuando aquel ser de vestidura blanca me hablaba, yo sentía que en esta parte de mis rodillas me golpeaban para yo caer de rodillas. Y yo me endurecía, me resistía. Pero nuevamente escucho una voz más potente. Ahí de ese resplandor, hermano, que no podía mirarlo. Aleluya, volvió a hablarme y me decía: no temas, yo soy el Señor tu Dios, y hoy es el día de tu salvación. Y sentí golpe fuerte en la rodilla y caigo postrado de rodilla ahí. Empecé a sentir mi cuerpo, que alguien arrancaba cosas, salían cosas. Me empecé a sentir ligero y de repente empiezo a sentir, hermano, un deseo grande por abrazar a los hermanos. Empecé a sentir un deseo grande y volteaba y buscaba y decía: ¿dónde está mi Padre? Porque empecé a sentir amor por Él. Iglesia del Señor, quería abrazar a los hermanos ahí. Aleluya, aleluya, porque Dios es amor. Y en ese momento, iglesia del Señor, aleluya, el pastor, hermano, terminó de orar. Yo estaba ahí, hermano, yo caminaba para allá, abrazaba a un hermanito. Y como los hermanitos habían visto lo que pasó, como que tenían miedo de abrazarme. Pero yo me acercaba a abrazarle ahí y le decía: no ha venido mi Padre. ¿Dónde está mi Padre, hermano? Sentí un deseo de verlo a mi Padre y abrazarlo. Sentía eso, hermano. Y el pastor me decía: hermano, Dios me habló que tú tienes ahí en Chiclayo, en Santa Victoria. El pastor no sabía esto nadie. Que tienes un altar de 12 calaveras. Tienes una cruz invertida abajo. Tienes espadas. Tienes allí un altar y eso ahorita tenemos que irlo y quemarlo. En ese momento, amado hermano, yo me quedé sorprendido. ¿Quién le contó a este hombre? Así como cuando a veces Dios te habla y tú dices: seguro el pastor le contó algo. ¿Quién le contó esto? No, es Dios quien te habla. Y de repente el pastor me dice: sí, me dice: ahorita vamos, fuimos, hermano. Yo tenía un departamento ahí en Chiclayo, Santa Victoria, y tenía un altar donde hacía invocaciones de 12 calaveras, y a las 12 calaveras le había puesto los nombres de los 12 apóstoles. Ahí hacía derramamiento de sangre de animales y bebía. Allí tenía el altar y Dios se lo reveló al pastor. Y fuimos con el pastor y el pastor agarra todas esas cosas y lo mete en un costal y lo llevamos arriba en el 4º piso. Ahí le metimos candela y el siervo le mete candela ahí, y esa candela, hermano, empieza a hacerse como un remolino, como serpiente, y sale la cara del enemigo ahí y empieza a hablar:
empieza a hablar, hermano, y le dice al pastor: si tú no dejas ir ahora mismo a 7 rayos, ahorita mismo mientras que tú estás aquí, yo voy y mato a tu esposa y a tus hijos. Yo pensé que el pastor iba a salir corriendo de miedo, pero cuando el pastor lo escucho que dice: escúchame bien, Satanás, Javier Vázquez, yo, mi esposa y mis hijos estamos cubiertos con la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. ¡Llegate acá! Hermano, el fuego empezó a deshacerse. Todo eso se quemó. Empecé a sentirme libre. Pero desde aquel momento no ha sido una vida fácil. Gloria a Dios. Pasando 2 meses yo estaba nuevo. 2 meses ya como cristiano. Iba con una Biblia que me habían regalado los hermanos. En Chiclayo hay una Panamericana que le llaman ahí, donde antes era la fábrica de la gaseosa Concordia. No sé quién, alguien fue por allá. En la avenida Víctor Raúl, allá de la Torre. Ahí estaba, donde ahora es Totus, ahí en Chiclayo. Ahí yo pasaba, hermano, con mi Biblia, y siento, hermano, como que me paralizo. Siento como que me paralizo en medio de la Panamericana. Y viene un auto, hermano, y ¡pum! Recuerdo que me hizo volar. Yo despierto en la clínica metropolitana, allá en Chiclayo, en la avenida Manuel María Ízaga. Estaba en una clínica. Hermano, estaba que me habían puesto aquí unos tubitos. Y despierto. Y yo siento que nomás podía mover mi cabeza. No podía mover mi cuerpo, no lo sentía. Solamente mi cabeza movía un poquito. Hermano, y como que quería levantar la cabeza para sentarme. Y el doctor viene. Viene el doctor y me habla. Y en la cara del doctor veo la cara de Satanás, hermano, horrible. Y el doctor me dice: no vas a poder caminar, porque el líquido de tu columna se ha vaciado y vas a quedar en silla de ruedas para siempre. Esa noticia, hermano, fue tremenda. Yo estaba nuevo y de repente ahí empecé a orar. Decía: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, porque dejaste que pase esto. Ayúdame. Y de repente del techo de aquella clínica, hermano, empiezo a ver como una pelota así de tenis, una bola de fuego rapidita que traspasaba el techo y entraba. Y entró en mi frente. Y empezó, hermano, a entrar por mi columna, por mis brazos, por mis piernas. Empecé a sentir una calentura y siento una mano como de la espalda que me levanta y me sienta y me hace pararme en el suelo. Y en aquel momento mi cuerpo empieza a temblar, empieza a brincar, y el doctor viene corriendo a tumbarme a la cama y me dice: ¿qué te has vuelto loco? ¿Qué te crees, hijo de Superman? Y yo le digo: doctor, yo no soy hijo de ningún demonio, es el Cristo poderoso, el Cristo crucificado, el que me ha devuelto la salud. En ese momento, hermano, habían en la clínica otros que estaban allí por traumatismo. Empezaron a caminar, empezaron a andar. Esto salió, hermano, en aquel periódico. Allá había un periódico, La Industria. Hermano, esto salió ahí. Y en aquel momento, amado hermano, yo salgo caminando de la clínica. Cuando me voy a verlo a mi pastor, cuando yo voy y la iglesia estaba orando, amado hermano. Luego, iglesia del Señor, yo fui el primer cristiano en mi casa, el primero en mi casa. Aleluya, yo fui quien le prediqué, aleluya, a mi padre, para que se convirtiera a Dios. Y yo oraba, ayunaba, y le decía: Señor, yo quiero ver a mi familia aquí sentada. Pero oraba, ayunaba, pagué un precio.
Y en ese momento, amado hermano, gloria al nombre del Señor, el Señor me pone una enfermedad en mi cuerpo. Porque a veces las enfermedades que nos vienen es con un propósito. El propósito de mi enfermedad era para que mi madre que practicaba la adivinación, aleluya, Dios se acercara, aleluya. Ahí, hermano, en aquel momento me vino una enfermedad que fui a parar a Lima, neoplástica, gloria al nombre del Señor. Y la ciencia médica me desahució. La ciencia médica dijo, solamente 3 días de vida le queda. Me llevaron a mi ciudad, Chiclayo. Ahí me encerraron en un cuarto atrás, de miedo que yo les contagie. Y en ese momento, faltando un día para que se cumpla lo que el médico dijo, yo estaba, hermano, ahí flaco, enfermo. No sé cuántos de ustedes han visto a un enfermo de cáncer terminal. Estaba ahí flaquito, calavera. Yo hacía así. Ya se me acababa la vida. No podía pasar la saliva, estaba flaco ya, esperando la muerte. Pero en mi lecho de muerte le dije, Señor, si tú me has libertado de las manos del diablo para que yo muera, yo bendigo tu nombre, Señor. Pero conforme yo hice un pacto con el diablo, yo quiero hacerte una promesa, un compromiso contigo, que si tú me permites seguir viviendo, yo iré a predicar donde tú me mandes. Si es posible, subiré a la punta de una montaña por un alma. En ese momento, amado hermano, la cortina de aquel cuarto empieza a entrar aquel varón que vi en la iglesia cuando fue libre. Entró caminando, resplandeciente. Yo estaba agonizando. Yo le hablé al Señor mentalmente porque no podía hablar. Y empecé a ver ese ser que si llega a mi cama y se sienta y me levanta estas manos y me da 3 palmadas y se retira. Y en ese momento, hermano, empiezo a sentir que podía pasar la saliva. Empiezo a sentir que empezaba a entrar aire a mis pulmones. Empezaba a respirar, hermano. Empezaba a respirar, empecé a sentir un poquito de fuerza. Y me siento ahí sobre la cama y empiezo a gritar, mamá, quiero agua. Y viene corriendo mi familia. Viene corriendo mi mamá, que me quiso curar con demonios, con brujería, con invocaciones, y no pudo. Y ella me vio ahí y me dijo, ¿qué te pasó? Le dije, mamá, el Señor me ha visitado y me ha devuelto la vida. En ese momento ella cae postrada de rodillas, iglesia del Señor. Y ahí es donde ella dice, yo quiero conocer a ese Dios que tú sirves. Sea bendito el nombre del Señor. Póngase de pie esta noche, iglesia. Él está aquí en esta noche. Él está aquí en esta noche. Yo quiero orar por usted. Yo no sé qué